Bueno, volvimos ya con nuestra última invitada. Ella se quedó acá a escuchar la Peque, era la geminiana que estaba del otro lado. Mi hija también es de Géminis. Asombrándome por todo lo que decía. Bueno, pero en el amor, ojo, ¿eh? Bien, en el amor, bien. Bueno, estoy acá con Claudia Galarza, quien es la odontóloga del Centro Nutrición DACE. Obviamente, Agus siempre cuando no puede venir nos manda a su gente para que nos cuente sobre toda esta nueva, a ver, no quiero decir una nueva rama, porque en realidad todo tiene que ver con todo, pero como esta nueva forma de cuidados en donde nuestro cuidado, fíjate vos, bucal, que lo veníamos hablando antes, también va a impactar en lo que es el físico, ¿no? Sí. Primero, bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo te va, Lucrecia? Encantada de estar contigo. Muchas gracias a Agustina también por ceder este espacio. Así que, bueno, agradecida. Me habías dicho que estábamos por hablar sobre el cuidado bucal y su impacto en el cuerpo, ¿no? Claro. ¿Cómo sería eso? Claro, justamente. Es un tema que me pareció muy importante por ahí abordarlo, ya que en la cavidad bucal se pueden observar signos y síntomas por ahí determinados que nos están reflejando condiciones del resto del organismo. Bien. Entonces, por ahí podemos partir de la base de lo que es una boca saludable, una cavidad bucal cuidada, una cavidad bucal que tenga signos compatibles con salud. Si te parece, podemos empezar a charlar un poquitito. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿a qué te referís esta cavidad bucal que tenga signos compatibles con ahí salud? Está. Sí. Ajá. Justamente. ¿O qué sería lo contrario, digamos? ¿Qué se tiene que encontrar en la cavidad bucal para saber que algo está mal con es muy importante primero saber cuáles son los signos que reflejan una cavidad bucal, digamos, saludable. Sí. Y para esto tenemos que tener muy en cuenta que en la cavidad bucal nosotros tenemos tejidos duros como tejidos blandos. Sabemos que los tejidos duros son las piezas dentarias, perfectamente conformadas en un arco, un maxilar superior, un maxilar inferior, y todo esto está, digamos, protegido por un periodonto, que es el tejido de sostén, donde tenemos un periodonto que es el tejido óseo, ¿no es cierto?, que es el soporte de lo que es la raíz de la pieza dentaria. Por un lado son los tejidos duros y por otro lado tenemos los tejidos blandos. Es muy importante el chequeo y que el paciente sepa cuáles son los signos visibles de los cuales él puede detectar que su boca está normal. Bien. Empecemos, por ejemplo, viendo que las encías, por ejemplo, tienen que tener un color rosa pálido. Entonces, cuando nosotros nos cepillamos los dientes, por ejemplo, ya hacer el autocuidado, el autoexamen, que es muy importante, y chequear, por ejemplo, como primera medida, el color de las encías. Debe ser un color rosa pálido, las encías no deben estar hinchadas, no deben estar como ingurgitadas, no deben tener esa consistencia esponjosa. La encía es un tejido blando que está sumamente adherido al tejido de soporte óseo. Bien. También debemos chequear muchísimo lo que es el estado de las mucosas que rodean, digamos, o que están formando parte de la cavidad bucal, como son las mejillas. Tenemos un órgano muy importante también en la cavidad bucal, que es la lengua. Bien. La lengua es un órgano donde tenemos que poner un punto muy especial, porque digamos, el cepillado de la lengua para su cuidado es muy importante. A su vez debemos observar también que este órgano es un órgano que tiene que tener una movilidad, que tiene que tener una laxitud, que tiene que tener un color determinado, que no haya variaciones de coloración y ese tipo de cosas. Cuando nosotros empezamos a observar determinados factores que por ahí no son corrientes, como por ejemplo un sangrado, un cambio de color, aparecen lesiones, por ejemplo, en la mucosa, como pueden ser úlceras, ampollas y ese tipo de cosas, tenemos que estar atentos porque es un signo que nos está enviando el organismo de alerta. Bueno, entonces empezar a indagar un poquitito. Claro, por ejemplo, voy a tirar ejemplos para ver si es así o no. Dicen que cuando a uno le aparece llaguitas en la lengua es porque está mal del estómago. Claro. ¿Puede ser? Bueno, ahí tenemos que ver, digamos, esto es muy importante ver la correlación de eso. Bien. Si de pronto yo, por ejemplo, tuve una ingesta
alimentaria que me sacó de foco, por ejemplo, tuve cambios, digamos, alimentarios, tuve ingesta por ahí de bebidas por ahí como bastante irritantes, muy ácidas y ese tipo de cosas, puedo orientar, digamos, a que eso pueda llegar a ser producido por el cambio alimentario. Si en el transcurso de unos días eso no desaparece, es muy importante que hagamos una consulta profesional y para esto está un área muy importante de la odontología que es la estomatología y es la que se ocupa específicamente de estos cuadros, cuando no tienen un origen, digamos, común como estos actos cotidianos. Porque Bien. en la boca podemos encontrar lesiones, de pronto comimos una comida con una consistencia un poquito, digamos, digamos, algo así como traumática, con un huesito de pollo, qué sé yo, viste, Claro. que se presentan cositas a veces. Sí, y se lastima uno. Y se lastima la mucosa. Claro. Así que... Y por ejemplo en las encías, ¿qué otro color aparte del rosa pálido puede llegar a aparecer? El blanco, por ejemplo, que se... Claro, en la encía, por ejemplo, podemos tener variaciones hacia lo más intenso, que por ahí se producen coloraciones así como violáceas o muy bordó, significa una encía muy inflamada, con una gingivitis instalada. Bien. Cuando empezamos a tener, es muy importante lo que vos preguntás, el tema de la coloración blanquecina, porque ahí podríamos estar hablando de otro tipo de lesión que por ahí tengan que ver con algún tipo de lesiones fúngicas, donde eso ya se hace un diagnóstico diferencial, donde si esa placa que apareció blanquecina es movible o no, si se puede remover fácilmente o no. Entonces, lo que sí nos debe quedar claro es que la encía es rosa pálida, que si vira hacia un blanco ya no es normal, que es patológico y debemos hacer la consulta de manera inmediata. Y si viró también a un color más subido, intenso, violáceo, también. Bien. Bueno, después, ¿qué otro tipo de lesiones pueden llegar a producir? O sea, ¿y ante qué lesiones nosotros debemos alarmarnos? Porque yo creo que el alarmarse va de manera gradualmente subiendo, ¿no? Claro. O sea, uno es como que, a ver, muchas veces uno se cepilla los dientes, se lastima sin querer o no, y de repente escupe y cuando escupe sangre, pero claro, no le da mucho artículo, la verdad es esa. Claro. Después con el paso del tiempo, cuando empieza ya la molestia, yo creo que somos hijos del rigor, cuando nos molesta, nos vamos al médico. Claro. O sea, Sí. ¿a qué realmente Sí. habría que hacerla tener? Claro, es lo que hablábamos un poquito al principio. Cuando esas lesiones que se presentan por ahí no obedecen a causas traumáticas o que por ahí haya tenido que ver con un cambio de hábito, debemos observar el transcurso del tiempo. Si yo observo que tengo una pequeña úlcera en la cavidad bucal y esa úlcera al cabo de 7 días no desaparece, la consulta debe ser inmediata porque necesitamos indagar cuál es la causa. Entonces, hay también lo que debemos tener en cuenta es que la boca siempre es un signo de... O sea, hay un famoso dicho que dicen que la boca es el espejo de lo que es el resto de la salud. Mirá en el organismo. No sabía que estaba tan conectado. Está sumamente conectado y justamente una de las primeras factor a tener en cuenta es la boca es el primer órgano por donde nos alimentamos o no. Ingresa, es digamos, el órgano donde más importante en cuanto a todo el proceso de digestión, masticación y ese tipo de cosas. Entonces, si la alimentación es algo que repercute en el organismo, todo el cuerpo, sí, claramente. Sí. Entonces, debemos tener muy en cuenta esto y es el nexo que une todo. Factor alimentación y factor, digamos, es el órgano donde nosotros observamos determinadas cosas que están cambiando en el organismo. Bien. Me hablaste de la primera ingesta, desde donde viene desde donde nos alimentamos, es de la boca. También está lo que es producto de la mala limpieza de la boca, que son las caries. Sí. ¿Qué son las caries? Bueno. Porque todo el mundo por ahí dice, bueno, no, uno se tiene que cepillar, tiene que tener cuidado con la boca y demás. Sí.
Porque también es como unos bichos. Bueno, yo ahora le digo a mi hija, mirá que si vos no te cepillas los dientes, se te van a meter bichitos en la boca y se te van a hacer negros en los dientes, ¿eh? Claro. Pero en definitiva, ¿son bichos, no son bichos? ¿Qué son? Claro. En realidad la caries es una enfermedad de avance progresivo, donde tenemos que tener en cuenta que se produce, sí, existe una colonización bacteriana de base que utiliza un sustrato que se deposita sobre la superficie dentaria. La bacteria utiliza este sustrato produciendo un ácido y ese ácido ataca inmediatamente la superficie de la pieza dentaria. Y es ahí cuando inicia todo el proceso carioso, digamos, sobre la superficie dentaria. ¿Qué es lo que primero produce esta actividad? La emisión de ácidos por parte de las bacterias produce como una especie de poros sobre la superficie del esmalte. Entonces, el esmalte, que en un estado normal es un tejido impermeable, este ácido al atacarlo lo hace sumamente permeable y produce como pequeños poros en la superficie. Si esto sigue avanzando, vamos a un estadio posterior, digamos, donde esto cada vez es más poroso hasta que se produce como una especie de desmoronamiento, como para que entiendan, del tejido. Y es ahí cuando el paciente recién advierte que tiene una caries porque se produce como un pequeño hoyo o una cavidad en la superficie dentaria. ¿Te comieron el diente? Pero ya la caries empezó muchísimo antes de este episodio. Entonces, si esto podemos usarlo como hilo conductor, ¿no es cierto?, para decir que por eso es tan importante el tema de los chequeos cada 6 meses, que tanto por ahí uno hace hincapié, por el hecho de que justamente el paciente por ahí pasa por inadvertido este cuadro y ya, digamos, algún tipo de caries inició su proceso. Mira vos, la verdad es que el tema de las caries yo lo veía como algo más superficial, no lo veía tan engorroso en materia de enfermedad y de problemática que te genera en la boca, ¿no? Claro. Porque aparte come sustancia viva, o sea, es buena, digamos, no viva. Claro, o sea, estamos hablando siempre del tema de cuidar. Sabemos que la cavidad bucal contiene infinidades de bacterias. Tenemos bacterias buenas y bacterias malas, como para que la gente entienda. Cuando hay un desequilibrio y un desfasaje es cuando se producen estos cuadros. Lo mismo cuando hablamos por ahí de flora intestinal y ese tipo de cosas. Bacterias siempre existen en el organismo, digamos. El tema es cuidar el equilibrio. Bien, ¿y cómo sería un consejo de médico en el sentido de que vos decís, bueno, un cuidado básico para la gente para que logre realmente mantener un cuidado más allá de que se tienen que ir cada 6 meses y que es necesario que obviamente lo hagan y que cada uno consulte a su odontólogo de confianza? Claro. Pero ¿cuál sería para la gente que nos está viendo ese cuidado básico por lo menos que tiene que tener al momento de cuidar la boca, ¿no? Claro. Los dientes. Lo primero siempre es la consulta, que no debemos descartar cada 6 meses. Lo segundo es el autoexamen. Yo por ahí en eso hago mucho hincapié, así como las mujeres, por ejemplo, abordamos mucho el tema del autoexamen en cuanto al tema de las mamas y ese tipo de cosas. La boca también es un órgano que podemos autoexaminarnos. Bien. Entonces, ese autoexamen por ahí lo podemos hacer con un pequeño espejo de mano, empezando, digamos, por los tejidos duros, como te había dicho al principio, observar color, observar estructuras. Si existe un cambio de color, que yo no lo tenía hace poco, por ejemplo, ya es un signo de alerta. ¿Por qué cambió de color este esmalte dental? Bien. Y asociarlo, por supuesto, siempre a nuestros hábitos. Segundo, durante el autoexamen también podemos chequear el tema de los tejidos blandos. Como dije antes, la lengua, extendemos la lengua, observamos la superficie. De esa superficie, sabemos que la superficie de la lengua generalmente tiene un color uniforme, que existen vellosidades, que esas vellosidades por ahí pueden estar más acentuadas o no, pero que nunca deben, digamos, presentar algo anormal de lo corriente, digamos, de lo que yo venía observando todo el tiempo. Claro, algo distinto, algo que de repente cambió. Algo de lo que haya cambiado, digamos. El estado de las encías, sumamente importante.
porque cuando tenemos alteraciones o virajes de color, es ahí donde es otro signo de Otra alerta. alerta. Gingivitis instalada, que es la inflamación de las encías. Si esto avanza y uno no hace la consulta correspondiente, avanzamos a una periodontitis. ¿Y qué es la periodontitis? Es el ataque de este cuadro inflamatorio a todo el tejido de sostén. Pasamos ya a tejido óseo. Si esto continúa, la persona empieza a tener algún tipo ya de movilidad en la pieza dentaria y esto puede llevar a la pérdida dental. Ay, chicos, Así vayan que- al dentista. Así que, bueno, son las cositas básicas que por ahí podemos tener en cuenta en un autoexamen. Perfecto. Bueno, Claudia, la verdad es que agradecerte por estar ¿A acá vos? con nosotros, por sacarnos estas dudas que parecen chiquititas y que parecen que uno por ahí lo sabe todo y que nos olvidamos en nuestras casas, pero fíjate cómo algo tan chiquitito puede generar algo muy grande, así que Bueno. bueno, ya saben, chicos, tienen algún problema, tienen algún tipo de inconveniente o no saben qué es lo que es, al médico seguro, se tienen que ir y pedir una consulta con su odontólogo de confianza, sino al médico. Así que bueno, Bueno. Claudia, agradecerte una vez más y decirles a ustedes que si quieren tener una consulta con Claudia pueden acercarse al Centro de Nutrición DACE, en donde ella muy amablemente les va a dar el turnito para esta consulta. Agradecida a vos, así que bueno, nos vemos Nos en vemos cualquier prontito, momento. seguro, con mucho más para poder decir sobre esta especialidad tan fea, porque a mí no me gusta el dentista, es una cosa... Es un tema, pero hay que perder No, eso no, y hay sí, que... sí, son un mal necesario, así